¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día viernes 2 de agosto del año 2019. ¿Qué efectos puede tener una crisis política? Y por supuesto, esto nos llama a la reflexión y tiene que ver con todo lo que se ha generado hace prácticamente 2 semanas que venimos hablando insistentemente sobre esta cuestión que guarda estrecha relación con el acta bilateral firmada entre las autoridades de la República del Paraguay, la República Federativa del Brasil, y que ha generado toda una crispación no visto, y precisamente esta crispación ha generado la posibilidad del juicio político. Se analizó de manera insistente, sin embargo, después de recibir la nota, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, como también la comunicación que tuvo posteriormente con el sector de Honor Colorado, aparentemente desactivó. Sin embargo, la otra semana se va a insistir nuevamente con esta cuestión. Y los efectos económicos que puede tener precisamente esta crisis política, lo vamos a analizar con el economista Jorge Garicocha, a quien los invitamos y precisamente nos va a pintar el panorama de cómo se presenta actualmente la economía. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Un gusto de vuelta estar acá en tu programa. Un saludo a toda la teleaudiencia de C9N. Cuando nos saludamos hoy con Jorge en maquillaje del canal, precisamente lo primero que habíamos analizado es que una muestra de que la economía también depende mucho de lo político es el dólar, que tuvo un repunte rápido durante todo ese momento en el que ya se analizaba la posibilidad del juicio político. Así mismo, la política definitivamente está asociado con la economía, no podemos disociar esta mezcla. Van de la mano. Una de las muestras de eso es cómo reaccionó ayer el mercado cambiario. A eso de las 9:20 empezaba a dispararse el tipo de cambio. Arrancaba con una baja porque Estados Unidos toma la decisión de bajar su tasa de interés. Eso impacta a nuestro mercado cambiario. Arrancábamos más o menos con 5.800, luego 5.900 y en un momento dado ya estábamos a 6.020. En un periodo de entre las 9:20 y las 11 de la mañana. Todo eso por una tensión de que no sabíamos si había juicio político, esperábamos el discurso del señor presidente y eso se traslada a un nerviosismo del mercado. Entonces uno ve efectos en el corto plazo, al cortísimo plazo, al momento. Pero también acá lo importante es entender que la inestabilidad política genera efectos en el mediano y en el largo plazo. Uno tiene que hacerse preguntas de cómo es posible que países como Paraguay y Corea tenían exactamente el mismo nivel de ingreso, ciertas características particulares, niveles de pobreza, países muy agrarios en los 50, en los 60, y hoy Corea está como está, y nosotros estamos como estamos. Pero uno retrotrae la historia del Paraguay. Estuve fijándome en algunos libros antes de venir y capaz algún historiador después nos corrige, ¿verdad? Pero estuve haciendo un recuento. 21 golpes de Estado desde el 1870 hasta la actualidad. 21 golpes de Estado. 6 renuncias de presidentes. Un asesinato a un presidente. Un asesinato a un vicepresidente. Un montón de nombramientos de presidentes provisionales sin elecciones. O sea, tenemos un montón de inestabilidad política a lo largo de nuestra historia que termina impactando en nuestro crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el no tener estabilidad política no te permite generar institucionalidad, y al no generar institucionalidad es difícil hablar de planes de desarrollo, es difícil de hablar de políticas de Estado, es difícil centrar un norte hacia dónde ir. ¿Por qué? Porque viene uno, le echamos a este, sube el otro, tiene sus ideas. Entonces, nosotros necesitamos empezar a hacer políticas públicas, necesitamos empezar a hacer pactos políticos, pero por estas cosas. Me atrevo a traer estos materiales. Es un material que lo trabajamos en el Instituto de Investigación para el Desarrollo. Es unas notas de política de cómo luchar contra la pobreza. Nosotros necesitamos hacer pactos políticos con estas cosas. Ejemplo, Chile. Tampoco es el mejor país del mundo, ¿verdad? Tiene sus grandes dificultades, pero sin embargo... Sus cinturones de pobreza también. Tiene sus cinturones de pobreza impresionantes, pero ha reducido enormemente su pobreza. Es uno de los casos exitosos en lucha de la pobreza. ¿Pero por qué? Porque en 1994 se sentaron todos los actores políticos y dijeron, vamos a discutir y vamos a disentir muchísimas cosas, pero en la lucha contra la pobreza no. Y así fue como tienen cambios radicales en sentido ideológico
en cuanto a periodos de gobierno. Sube la extrema derecha, sube la extrema izquierda, pero esos planes no se ven alterados. Algunos que otros ajustes, pero el foco central sigue. Tenemos que empezar a dejar lo politiquero y centrarnos en política, para que realmente ese crecimiento, esa estabilidad macroeconómica que estuvimos teniendo en los últimos años, no se vea afectado. A veces me dirán mucho, bueno, pero vos te querés ir demasiado al pasado, en la actualidad tenemos mucho por debatir, pero es importante ver qué ya pasó en el Paraguay y no repetir esas cosas. 1947, golpes, la revolución del 47, una situación complicadísima. Sí. Hubo más muertos que en la guerra del Chaco. 1948 hubo 5 gobiernos en el Paraguay, 3 de ellos con golpe de Estado, 2 que se autonombraron, una serie de complicaciones que hace que después suba el general Stroessner, que como una de sus primeras medidas hace un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional ya a finales del 50, 1957, 1958. Estamos hablando 10 años después de la revolución del 47. ¿Y por qué? Porque necesitaba plata por la inestabilidad que se generó en 1947. Segundo acuerdo stand-by que firma el Paraguay con el Fondo Monetario Internacional 2003-2004. Una crisis que veníamos arrastrando por la caída de los bancos que arrancó en el 95 y termina ya por el 2001. Juicios políticos de al presidente que asumió porque se le asesinó a un vicepresidente, el presidente de ese entonces renunció, una inestabilidad política económica muy complicada que le llevó a Paraguay a una situación de default selectivo. ¿Qué significa default selectivo? Le pagábamos a uno y a otro no. Elegíamos cómo bicicletear, a quién pagarle. A este le pago hoy. Turno a turno. Estábamos en una situación tan complicada que en ese momento se pusieron técnicos en gran parte del gabinete. Y uno ve los resultados y puede estar de acuerdo o no con muchas de las cuestiones que se decidieron en ese gobierno, pero los resultados hablan. Se saneó las finanzas públicas, se llevó a una situación de default selectivo, a superávit fiscal, que hace mucho no estamos teniendo, pero una situación interesante se plantea en cuanto a eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como políticas públicas que impacta en nuestra economía? Y cuando hablamos de economía no es otra cosa que el impacto en el bolsillo, el impacto en nuestro bienestar. Entonces, es momento realmente de darnos cuenta que más allá de hablar del pasado, el Paraguay está viviendo un momento único, un momento de estabilidad económica, no así política, que debe ser acompañado para que realmente esto pueda despuntar y ir hacia ese estadio de desarrollo, realmente pegar ese salto de no quedarnos hasta donde hemos llegado. A ver, Jorge, hagamos una idea hipotética en voz alta. Se hacía el juicio político y finalmente eran defenestrados tanto el presidente como el vicepresidente. ¿Qué sucede en términos económicos con el Estado paraguayo cuando se da una situación como esa? Volvemos a foja cero. Todo vuelve a foja cero y todo se tiene que volver a replantear, ¿verdad? Suben personas que tienen que empezar de nuevo, tienen que empezar a revisar de nuevo, tienen que empezar a sentarse. Y ya hemos visto que a muchos le toma bastante tiempo asentarse en los lugares donde están para la conducción. Y eso otra vez me lleva a pensar en cosas como esta. A tener planes que nos den una hoja de ruta. Yo siempre pongo de ejemplo porque me toca trabajar como consultor del Estado ya hace varios años con el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas tiene un plan maestro de transporte. ¿Cómo hizo el Ministerio de Obras Públicas para pasar de una inversión paupérrima de apenas 150 millones de dólares allá por el 2009, 2010, a tener una inversión de casi 1.000 millones de dólares actualmente? ¿Cómo? Con planes hechos por técnicos. Ahí, Jorge, también me salta una duda, porque los actores políticos, si hacemos, por ejemplo, la visión de los ministerios, de las secretarías, los actores políticos casi siempre siguen siendo los mismos. Los cambios de piezas son algunas nada más, porque los que estuvieron, por ejemplo, en el gobierno de Nicanor o no estuvieron en lo de Cartes, pero sí en lo de Marito. Es decir, ¿cómo es que no se aclimatan rápidamente cuando en realidad da la impresión que tienen el training o el ritmo para poder acelerar los pasos de los proyectos? Bueno, yo creo que son varias cuestiones. Y no estoy hablando de ningún ministerio o secretaría en particular, claro, sino en términos generales, ¿verdad? Claro.
Creo que uno tiene que replantearse ahí realmente qué es lo que están buscando y hay que ser bien críticos con eso. ¿Están buscando una situación prebendaria clientelar o realmente se están preocupando por no solo el hoy en la situación coyuntural, sino por mediano plazo y por el largo plazo? Porque hay muchas cuestiones que cuando uno habla de esto y dice yo me tengo que enfocar en los resultados del 2022, 2023 para que este gobierno tenga éxito. Y mira, hay cosas que, hay proyectos que llevan su tiempo, que son de 5, 6 años, y muchas veces son relegados porque dicen, no vamos a tener la foto cortando la cinta o festejando en esto. Pero son esos proyectos, son los que marcan el destino de un país. Invertir en educación, me encanta mucho que este gobierno habla mucho de invertir en educación y salud. ¿Por qué? Porque esos resultados no se ven tan rápidos. Invertir en educación no se ve mañana. Invertir en educación en una nueva generación se comienza a ver en 10, 15 años, cuando ellos empiezan a entrar en un mercado laboral, empiezan a entrar mucho más capacitados, empiezan a ser innovadores y a generar resultados. Pero alguien tiene que empezar, alguien tiene que tomar la batuta y decir, señores, esto es prioridad para el país. Esto es prioridad no solo del gobierno, sino del Estado paraguayo. Y como sociedad nosotros tenemos que empezar a exigirlo. Me parece fundamental y fantástico que como sociedad nos estamos despertando y estamos tomando conciencia de los impactos que tienen las decisiones políticas en la economía. Jorge, a ver, nosotros arrancábamos con una expectativa de crecimiento para el 2019 de 5 puntos. Sin embargo, eso fue bajando, bajando. Después ya se notaba mucho la baja de ese crecimiento. Después de lo ocurrido en esta semana, ¿eso puede también marcar aún más ese descenso? Sí puede, pero con correcciones rápidas y con mayor estabilidad y seguridad a los actores económicos. Yo creo que el impacto puede ser mínimo. Hay que tirar señales claras de que esto está controlado y que se van a tomar las medidas necesarias como para que, insisto mucho en eso, lo politiquero no prevalezca. La política en sí no es mala, y eso sabemos. Pero cuando lo politiquero prevalece por sobre los planes, por sobre lo técnico, y se decide al azar qué vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir, no porque le conviene a fulano, porque hice pacto con algún amigo o demás, y se deja de lado al país, los resultados están a la vista. Uno sabe todos los problemas que nos hemos enfrentado a lo largo de la historia por situaciones como esa. A ver, diferentes analistas, organizaciones y hasta actores políticos de relevancia, como el sector supermercadista, por ejemplo, hablaban de una mejor proyección para el segundo semestre. Sí. ¿Va a ser así, Jorge? Sí, yo creo que sí. Fíjate, por ahí estaba pasando el gráfico del dólar. Es importante ese gráfico porque, como te comentaba hace rato, el dólar dispara de 5.800 a 6.030 en muy poco tiempo. Eso es una inestabilidad terrible. De lo político se traduce a lo económico. Hoy amaneció el mercado, se abrió el mercado y se disparó nuevamente, pero a lo largo del día se fue corrigiendo. Y es importante decir que el dólar hoy cerró. Ahí está el gráfico del dólar, lo pueden ver en la pantalla compartida. Fíjense cómo a la hora de que se estaba discutiendo el juicio político y se estaba esperando el discurso del presidente, dispara el dólar de 5.900 a 6.020. Pero si uno se va a la parte ya derecha del gráfico que corresponde al día de hoy, empieza a haber correcciones. Eso está en el gráfico hasta las 11 de la mañana, pero les quiero contar a la ciudadanía que si uno verifica cómo cerró el mercado, se volvió a corregir a 5.900. O sea, el mercado empieza a leer más estabilidad, empieza a leer más tranquilidad. Y en la medida que empecemos a transmitir eso, el impacto va a ser menor en cuanto a traducción de impacto en el bolsillo. El supermercado, los supermercados tienen muchísimos productos importados. Cuestiones como estas del dólar impactan mucho. Entonces, si queremos realmente mantener esas proyecciones que venimos teniendo de una mejoría para el segundo semestre, tenemos que empezar a tomar los ajustes ahora. Sí, realmente. Y esta situación que estamos observando, este es un cuadro realmente, estos son cuadros que realmente muestran la situación, crecimiento PIB per cápita. Eso es muy notorio de la dictadura a los distintos gobiernos. A pesar que nuestra democracia, como bien decías, tuvo o se caracterizó por mucha inestabilidad política. Probablemente ya no los golpes de Estado, pero sí un juicio político es nuevamente
Sí. iniciar de cero. Y se da eso en la práctica, en nuestra era democrática, en 3 gobiernos, ¿no? Sí, incluso te diría más, porque si bien yo era muy chiquito, recuerdo hasta ahora que en el 96 hubo intento de golpe de Estado. Sí. En el 2000, yo vivía en Mariano Roque Alonso, Sí, le cuento recuerdo, sí. a la ciudadanía, y recuerdo que tuvimos que Supuestamente Oviedo salir. se fue a darle una bofetada a Guasmoz. Sí, Quedó eso como... En el 2000 tuvimos Sí. que salir de mi casa. Nosotros vivíamos en Mariano Roque Alonso, pegado al comando del ejército en ese momento, y los chavantes pasaban y hacían temblar la casa. ¿Por qué? Porque hubo otro intento de golpe. Sí. Entonces, cada 4 años o tenemos un intento de juicio político o intento de golpe. Y así es difícil construir políticas públicas. Claro que pero- las situaciones se dieron por algo, ¿verdad? O sea, Jorge, eso también hay que- a veces también, por eso es importante analizar, porque la pasión del momento y la falta de capacidad de razonar sobre los aspectos motiva a la propia gente a opinar de que sí el camino o la solución es el juicio político, sin pensar probablemente en los golpes que pueden devenir ante esa situación. Es que- y sobre todo económicos, Jorge. Totalmente. Yo creo que en algún momento, si la situación se pone crítica, hay que usar las herramientas que tenemos. Un juicio político es una herramienta constitucional que tenemos, y si hay necesidad de corregir rumbo, hay que corregir. Yo, el mensaje que quiero dejar tanto a la ciudadanía como a los políticos, es la ciudadanía apropiarse de la política, no solo en el sentido de voto, sino en el sentido de involucrarse en el desarrollo, involucrarse e imponer agendas como la que se está haciendo ahora en Itaipú. Itaipú hoy sacó una lista de actores que van a ser asesores, que algunos que otros, uno dirá, no, pero yo le quiero criticar a fulano, pero nadie puede discutir la trayectoria técnica que tienen estas personas. Algunas que otras podemos discutir, pero tienen una trayectoria técnica, son ingenieros y economistas notables. Entonces, ¿pero quién impuso eso? Si antes estos no estaban, antes estaban otros, probablemente personas que representaban a un comité o que representaban a una seccional. Hoy estos representan a la academia, a organizaciones no gubernamentales, a consultoras, De personas incluso que estuvieron en el gobierno. a personas que estuvieron en gobiernos anteriores pero con que otros tuvieron colores, éxito. con otros colores que es distinto al color actual. Entonces, ¿eso cómo surgió? Por la presión ciudadana. Se apropió la ciudadanía de la cuestión política y entendió el impacto que esto puede tener en la economía, en el desarrollo del Paraguay. A ver, una segunda oportunidad, porque esto es lo que Totalmente. ocurrió con este gobierno, una Totalmente. segunda oportunidad, trae posteriormente, haciendo una proyección de aquí en adelante, un país con incertidumbres político, o en realidad nuevamente se va a ganar esa confianza y se va a estabilizar todo. Uno no puede saber qué puede pasar en el futuro, pero yo creo que es una gran oportunidad para un cambio radical en la forma de hacer política. Creo que hay cosas que hay que destacar que se vienen haciendo bien y otras que necesitan corrección. Y esas que necesitan corrección tienen que hacer reflexionar profundamente a los tomadores de decisión en decir a quién estoy beneficiando o qué estoy beneficiando. La politiquería tradicional tiene que pasar a un costado y pasar a un gerenciamiento público, a un estado donde nos proyectemos hacia algo más de una simple coyuntura, de un simple momento, de decir, yo necesito, incluso hoy más, yo necesito esta ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria es una cuestión de gasto. Entonces, tengamos cuidado también cuando decimos el tal ministerio tiene que tener mayor ejecución presupuestaria. Es una cuestión de gasto. O sea, yo puedo agarrar y contratar 20.000 personas más y voy a tener más gasto y voy a tener más ejecución presupuestaria. O sea, necesitamos verdaderos impactos. Pero, ¿Eso qué quiere decir, Jorge? Necesitamos ejecutar bien claro, necesitamos y gastar bien. Necesitamos cuidar cada guaraní, cada dólar del Estado. ¿Crees que se puede hacer eso? Es difícil, pero se puede. Todo Pensando se en el puede. Congreso, pero me cuesta creer, ¿verdad? A ver, ¿por qué? Porque hay gente que da la impresión, da una institución muy sobrecargada de la función pública. Es decir, algunos serán brillantes trabajadores, pero ¿por qué sobrecargar tanto una institución que no? No, tenemos que replantearnos seguramente muchas cosas en cuanto a cómo hacer funcionar el Estado. Ahora, tocaste un punto muy interesante, lo del legislativo. Hoy todos los ojos están puestos sobre el Ejecutivo, pero no nos olvidemos las cuestiones complicadas de decisiones políticas que está tomando el Senado, el Congreso, para no decir el Senado concretamente, el Congreso, y que está afectando
las cuestiones fiscales. Yo entiendo la lucha que tienen los médicos, los odontólogos y muchos, pero tenemos que hacer un trabajo más ordenado y no tan, me atrevo a decir el término, no tan populista, porque termina afectando fuertemente a las finanzas públicas. Las decisiones tienen que ser bien tomadas, no con unos 2, 3 numeritos que creemos que son, por tener 2, 3 números, son técnicos. Eso no es tecnicismo. Hay que estudiar bien las cosas, hay que replantearse algunas cosas. Cuando decimos, hay un proyecto de ley ahora que a mí particularmente me molesta porque se juega mucho con la expectativa de un sector muy vulnerable, que es el sector de la tercera edad, donde se le dice, señores, a partir de ahora no va a haber ni censo, le vamos a dar plata a todos los que tengan 60 años más adelante. Quiere decir que vos le vas a dar plata, por ejemplo, al ingeniero Juan Carlos Guasmosi. El ingeniero Juan Carlos Guasmosi, uno de los señores más ricos del Paraguay, tiene más de 60 años. Ah, no, le vamos a estar subsidiando también porque es más de 60 años. No tiene sentido. Y me atreví a nombrarle a él porque todos sabemos su trayectoria empresarial, política, y sabemos que no necesita un subsidio del Estado. Así como hay muchísimas personas que no necesitan subsidio del Estado por el simple hecho de tener más de 60 años. Entonces, hagamos política con responsabilidad. Miremos y cuidemos cada guaraní y cada dólar y no solamente una cuestión de decir, no señores, a partir de ahora vamos a hacer así. Pensemos un paso más. Pensemos cómo afecta eso. Trabajemos en conjunto. El Ejecutivo tiene que aprender a trabajar con el Legislativo y con el Poder Judicial. Hace unos días, por ejemplo, se desechaba la posibilidad de reducir la tarifa del uso de la energía eléctrica. Ñane Energía, algo así se llamaba esta ley, que iba a establecer descuentos importantes. ¿Esto golpea o no afecta tanto la economía en términos generales, Jorge? Mira, yo creo que iba a tener más impactos negativos en el mediano plazo de esa ley. ¿Por qué? Porque en economía no existe nada gratis. Todo, o sea, el que vos no pagues, alguien va a pagar por vos. Alguien va a pagar. Entonces, ¿quién iba a pagar esto? Iba a salir de las binacionales. Y las binacionales hoy tienen varias cuestiones que hacer. Por ejemplo, Itaipú está muy concentrado en 2 puentes. ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a dejar de hacer los puentes por subsidiar una energía que muchos podemos quejarnos porque ahora se fue, me acaban de decir, no te voy a poder ver porque se fue la luz en mi casa, ¿verdad? Y siempre nos estamos peleando con eso mismo. Pero, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a estar subsidiando tarifa a una tarifa que es relativamente baja comparado con algunos países de la región. No es la más eficiente, pero es relativamente baja. Entonces, otra vez empezar a bajar. ¿Quiénes son los que utilizan? O sea, miremos los resultados que tuvo en Argentina. En Argentina se hizo un proyecto parecido y se dijo, no, esto es para el pueblo. Pero ¿quién es el que usa más intensidad de energía? Esto terminaba beneficiando a los ricos, esto terminaba beneficiando a la industria y no tanto a la clase necesitada. Podemos empezar a buscar opciones de que esa tarifa social que hoy ya existe todavía sea más baja, pero impactar ahí. ¿Por qué tenemos que impactar a los que hoy están pudiendo? ¿Esas son leyes poco pensadas o en realidad tienen como una intención clientelar en términos políticos? Puede ser una mezcla de muchas cosas. No quiero entrar a juzgar sin tener el conocimiento de cuál es la motivación real de eso, pero sí necesitan ser más pensadas, sí necesitan ser más trabajadas. Y ojo, no siempre están de malas intenciones. Es bueno pensar en las personas de la tercera edad. Es bueno pensar en tener energías baratas y ver cómo empezar a impactar el uso de nuestra energía y empezar a desarrollar el país. Y ahí me lleva a otro planteamiento. Nosotros queremos desarrollar el país y hablamos de varias cuestiones. Energía barata, impuestos bajos que valen, pero hay una cosa que vale muchísimo más. Estabilidad política y seguridad jurídica. Yo no puedo poner mi plata en un lugar donde no sé cómo va a estar mañana. En que cada 4 años hay o juicio político, intento de juicio político, o renuncia del presidente, o renuncia del vicepresidente, o el Congreso le está negando el presupuesto al Ministerio de Hacienda, y está un montón de cosas que sabemos que forman parte de esta fauna y flora política del Paraguay, ¿verdad? Pero Jorge, te agradecemos muchísimo nuevamente. Realmente da gusto hablar así de economía cuando lo hacemos asequible, fácil y práctico para la gente, para comprender cuáles son los efectos que puede tener una crisis política. Entonces, eso también nos va a ayudar a la hora de decidir como ciudadanía, reflexionar
¿Qué es mejor? ¿O juicio político o en realidad las consecuencias negativas que se vienen después? O un paso atrás. Claro. Un paso atrás. Las decisiones que tomamos. Los hacedores de política y cómo nosotros, los técnicos, los consultores, la ciudadanía en sí, la academia. Yo soy académico. Cómo nosotros los académicos le ayudamos a nuestros políticos a tomar mejores decisiones. Y también es un llamado a ellos que nos llamen, que nos consulten, que veamos la forma de empezar a trabajar juntos por el Paraguay que queremos. Porque te dije hace rato, todas estas leyes de las cuales critiqué tienen intenciones buenas y que bien trabajadas pueden tener un impacto positivo en el Paraguay. Gracias, Jorge. Muy amable. A las órdenes siempre, un gusto compartir contigo. Jorge Garicoche, economista. ¿Qué efectos puede tener una crisis política? Ya escuchamos la respuesta. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos con más puntos de vista. Estamos avanzando, entrega del día viernes de Puntos de Vista aquí en C9, en el canal de las noticias. Y rápidamente tengo las buenas nuevas que contarle a ustedes y tiene que ver con los super descuentos que viene con Unicentro. Atención, estamos hablando de una super liquidación de temporada y en ese sentido les comento. Llegó la liquidación de temporada para comprarse todo a mejor precio, hasta el 50% de descuento pagando con tu tarjeta Unicentro y en 6 cuotas sin intereses. 40% en otras formas de pago en indumentaria, calzados, productos para el hogar y mucho más. Para aprovechar los mejores descuentos para despedir esta temporada, Unicentro inspirado en vos. No te olvides de visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en el Instagram y estamos en el Facebook y también en el Twitter. Muy bien, avanzando en esta jornada de puntos de vista, jornada de viernes, y tenemos la hermosa visita de lo que se pretende en esta fundación. Siboney, que ya es de la casa prácticamente, y también otros integrantes a quien vamos a presentarles hoy, vamos a conocerles en punto de vista y tiene que ver con esto. Esperanza para los niños. ¿Cómo estás, Siboney? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias una vez por la oportunidad, Diego, y a la producción también, por supuesto. Y tenemos un nuevo integrante a presentarnos, pues a mí y a toda la teleaudiencia. Bueno, él es el licenciado en psicología, Fernando, el apellido un poco Alegretti. Alegretti. Sí. Eso es bueno, estar alegre. Sí. A ver, bueno, este grupo, estamos hablando de la Fundación Fabián de Jesús, que cada año, cada mes y cada día lucha por esto que estamos viendo, por dar calidad de vida a los pequeños con cáncer que se encuentran internados en el hospital de cáncer. Esto conlleva mucho trabajo y Siboney, eso es importante explicar nuevamente siempre. Hay gente que viene del interior, que viene sin ninguna moneda a veces, hay que darle cobijo, hay que darle alimento, hay que recibirle en la casa, porque si no, se van a quedar en los pasillos y en estos días de frío, por ejemplo. ¿Cómo hace una mamá o un papá o unos hermanos que vienen del interior a acompañar al pequeño que está luchando como un gran guerrero contra el cáncer con este clima? Bueno, la Fundación, Diego, van a ser 7 años que fue fundada. Empezamos con un albergue transitorio en mi humilde hogar cuando Fabián estaba con vida y empezamos a albergar a niños de diferentes puntos del país. Hoy, gracias a Dios, hay un albergue que se llama Emily, que hoy está funcionando y están, gracias a Dios, los niños, vamos a decir, bien abrigados. Ahora, nuestro objetivo como fundación es tener nuestro propio espacio que estamos buscando dentro del Instituto Nacional del Cáncer para tener nuestro plantel también bien formado. Hace un tiempo, vos sabés que tuve una pérdida muy grande de mi mamá y yo estuve muy mal. A través de un amigo que se llama José Olmedo, yo le conocí a él hace unos meses ya atrás, estuve muy mal y vino, me contuvo y me di cuenta de que realmente es una necesidad tener una asistencia psicológica. Siempre es de muy buena importancia. En el Garrahan, cuando se le diagnostica a un niño con un tumor maligno, lo primero que hacen es enviarle directamente a un psicólogo. Y bueno, entonces gracias a Dios, Fernando apareció en la vida de nosotros y hoy ya es parte de la fundación y a puro pulmón, y queremos tener un espacio, como te dije, dentro del hospital
para poder ayudar y contener a esa familia con una trabajadora social también, que le mando un beso grande, que es la licenciada Isaíla Osorio, que ahora está un poquito indispuesta, por eso no estuvo presente hoy también. Y bueno, y también como llega el Día del Niño, también estamos queriendo la colaboración de mucha gente, como cada año tenemos respuestas favorables. Sí, porque hay una super merienda que se le prepara. Sí. Y bueno, después vas a comentarnos todo también sobre eso. Quiero darle la oportunidad también a Fernando, que vino para explicarnos, porque eso es importante. Siempre hemos hablado con Siboney sobre esta cuestión, porque uno de los aspectos más importantes con el tratamiento del cáncer para los niños es enfrentarlo con alegría, con entereza, y sobre todo eso se obtiene cubriendo esa parte psicológica, Fernando. Así mismo. Dijiste hace rato, hace frío, necesitan manta, necesitan un techo y necesitan una contención. Permiso, necesitan un amigo. Necesitan alguien a quien, discúlpame, ¿puedo hacer esto, amigo? Necesitan alguien que diga, Siboney, estoy contigo. Necesitan cariño. No necesitan un psicólogo, un profesional. Necesitan una persona. Un ser humano. Ahí está, gracias, Diego. Necesitan un ser humano que pueda entender y comprenderle. No ahí hablarle. ¿Sabes qué? El cáncer no... Alguien dijo, ¿sabes qué? Siboney, tu hijo luego ya esperando más. Socorro. Eso no es humano, eso es inhumano. Perdón. Nosotros necesitamos... Y Fernando, a mí me da la impresión, es decir, no quiero decir todos, todos, es decir, aclaro eso. Yo nunca me refiero en la generalidad de los casos, pero hay veces que la profesión del trabajador de blanco hace que uno pierda la sensibilidad y muchas veces uno comenta la situación del paciente frente al paciente. Su situación está complicada. Eso por ejemplo. Eso es un golpe. Eso es terrible. Eso es terrible. Eso es terrible para la madre, eso es terrible para el paciente, para la persona. No paciente, para la persona. No tiene expectativa hasta el último minuto de su vida. Mira, en ese aspecto de expectativa es donde yo quiero entrar. Acá no tenemos 1000 horas, ¿verdad? Pero yo te puedo decir, ¿cómo es que antes sucedían milagros y hoy no van a suceder milagros? ¿Cierto? ¿Por qué nosotros vamos a decir, vos tenés tal cosa y ya esto terminó? ¿Quién sabe, Diego? ¿Quién sabe cuándo termina? ¿Y cuánta gente que está diagnosticada con un tiempo? 5 años. Y sobrepasa totalmente. ¿Verdad? Y de repente hay gente que no se le diagnosticó nada. ¿Vos viste en la noticia? Fulano de tal. Así es. Vea. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta está sumamente interesante lo que estamos abordando. Esperanza para los niños con cáncer. A la vuelta vamos a hablar con ellos sobre qué necesitan para el Día del Niño, gente, y en qué podemos ayudar todos como teleaudiencia responsable. Breve pausa, ya venimos. Rápidamente, parte de final de puntos de vista. Siboney, rápidamente comentarnos, ¿cómo puede hacer la gente para colaborar con la Fundación Fabián de Jesús? Bueno, comunicarse al 0972-924-550. Reitero, 0972-924-550. Sí. Necesitamos juguetes, alimentos no perecederos, todo viene bien por Oro, Yeye. Hay un grupo ya de jóvenes personas que se están también organizando. Y bueno, esperamos que la colaboración de la gente. Y quiero mandar saludos a Colonia Independencia, a Alexia Costa, que se emprendió, que se está poniendo las pilas. También a San Pedro, al departamento de San Pedro de Cualamaduyú, San Blas, creo que se llama el distrito. Y a Barrero, a Graciela Aguilera, que comemos las mejores chipas de Barrero Grande. Y ya saludo a Luque Lambaré, a la tía Marta, a tía Yesa, montones de saludos, no me da el tiempo. Sí, Oney. Está la página de la fundación también en el Facebook. Sí, también en el Facebook. Bueno, contanos, ¿qué nos trajiste de regalo? Bueno, este regalo... Porque me anunció que me traía el regalo. Sí, este regalo es para vos, Diego. Sí. A ver. Es de parte de la Fundación Fabián de Jesús. A ver, si ponemos acá, Fernando, acá al lado. Estoy nomás acomodando, disculpen acomodando nomás un poco, ¿verdad? Ya, ¿abro Siboney? Sí, por supuesto, claro que sí. Mira, qué lindo, qué lindo. Para el Diego. recuerdo, A mi hijo, a mi hermano, a mi amigo,
en tan poco tiempo que estuviste con nosotros, aprendimos mucho. Cerraron tus ojitos, que hoy en día son estrellas que brillan en lo más alto del cielo. Para Daniel, un beso gigante para él que nos observa y nos ve desde arriba. Claro que sí. Siboney, muchísimas gracias. Vamos a estar siempre acompañando todo lo que hace la Fundación Fabián de Jesús. Y Fernando, muchísimas gracias. Y es grande la tarea que va a hacer Fernando, pero yo sé que lo va a hacer de buena manera. Y ahí está la foto de Daniel. Bueno, cerramos punto de vista. Ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N.